¿Alguna vez ha oído usted hablar de Puerto Madryn? Es un lugar muy bonito. Está en Argentina, en la Patagonia, en la provincia del Chubut, y es una población costera. Como su nombre lo indica, es un puerto. Está en un lugar conocido como el Golfo Nuevo. Es una ciudad de unos 100.000 habitantes, pero tiene esta zona bonita turística. Claro, también tiene otras ocupaciones, tiene pesca, tiene industria, pero la zona donde están los hoteles junto a la costa es muy bonita. Puede usted manejar por la costera para ir a alguna de sus diferentes playas. La comida, estupenda. Las mejores comidas del mar. La gente, encantadora. Argentinos muy agradables, un lugar muy limpio. Se puede uno pasar varios días ahí con toda tranquilidad comiendo maravillosamente. Pero ese lugar guarda un secreto. Un secreto extraño, un secreto poco común y poco conocido hoy en día. Han pasado muchos años de eso y la memoria es rápida en olvidar cosas raras. Pero ahí ocurrió una batalla naval entre buques de la Armada Argentina y algo desconocido. Extraño y ciertamente muy interesante para nosotros en Relatos del Lado Oscuro. Por eso quiero invitarle esta noche a que se quede conmigo, a que me acompañe. Vamos a platicar sobre una situación que se dio en este lugar tan bonito y de la que poca gente sabe en realidad. Así que, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que usted y yo somos habitantes de un planeta lejano en una galaxia lejana. Somos muy avanzados tecnológicamente, maravillosamente avanzados, y somos capaces de utilizar los diferentes sistemas antigravitacionales, los motores de curvatura, todo esto para trasladarnos por el espacio a miles de kilómetros por hora, millones de kilómetros por hora, a grandes velocidades que nos permitan salvar las distancias galácticas. Y de pronto llegamos a un sistema solar chiquito en una galaxia lejana, en donde hay un solecito que tiene 8 o 9 planetas. Y nos llama la atención que el tercer planeta emite unas ondas de radio muy extrañas que indican vida. Y vida inteligente además. Venga conmigo, vámonos en la nave, vamos allá, nos acercamos, y cuando vemos este planeta y nos acercamos un poco más, le vamos a poner por nombre el planeta Agua. No importa que los habitantes del tercer planeta le llamen Tierra. Solamente alguien muy iluso le pondría Tierra a un planeta que tiene 75% de su superficie cubierta por agua. ¿Dónde bajaría usted? Por supuesto que tiene interés en saber cómo es la vida de estas personas o de estos seres que habitan este lugar, que tienen alumbrado, vehículos, satélites, señales de radio, pero tampoco quiere interferir, no quiere ocasionar problemas. Somos extraterrestres muy pacíficos. Así es que solo queremos conocer sus costumbres, echar un ojito por aquí, por allá, llevarnos un par de vacas, quizá llevarnos también a algún pobre ciudadano despistado, pero la realidad es que no queremos hacer mucho escándalo. ¿Dónde bajaría usted? En el agua. Prácticamente todo este planeta tiene agua. Así que el lugar perfecto para esconder su nave sería el mar. Grandes profundidades, densas, poco exploradas y definitivamente no están habitadas por esos pequeños seres inteligentes que van y vienen. Y ciertamente también es difícil que los detectáramos nosotros los humanos. Volviendo a ser humanos del planeta Tierra, para nosotros sería muy fácil ver luces en el cielo, naves en el cielo, pero en el agua no. Es complicado de entender, pero durante muchos años el océano ha sido un espacio inexplorado. Hay un montón de hidrófonos que registran cualquier cantidad de cosas. Prácticamente todo el océano está lleno de dispositivos para escuchar lo que nos interesa escuchar. ¿A qué me refiero con eso? Hay todo un sistema de hidrófonos que captan sonidos
con la idea de detectar el momento en el que un submarino soviético pase, un misil se ha disparado, una prueba atómica se haga, un barco, etc. Pueden saber hasta cosas tan locas como el momento en el que ese pequeño submarino que estaba explorando el Titanic explotó o implotó. Ese sonido se grabó en uno de los hidrófonos que detectan todo. Así que hoy en día podríamos saberlo, pero la historia que le voy a contar se remonta a varios años atrás. 1960. Enero de 1960. Argentina es un país un poco diferente al de ahora, pero al mismo tiempo es un país que ha tenido muchos problemas. Lo primero es que apenas 5 años atrás hubo un golpe de Estado. Sí, un levantamiento militar que provocó muchos problemas y que finalmente, en el 58, 3 años después, vuelve a haber elecciones y ahora hay un presidente que es Frondizi, Arturo Frondizi. La situación no es muy segura ni muy estable. Los militares siguen muy activos y aquel 1960 no es la excepción. Y le llevo exactamente al puerto donde le dije, Madryn, este lugar bonito en donde podemos pararnos en el malecón a ver el mar. Y bueno, van a realizar una serie de maniobras navales. Es un entrenamiento, hay muchos cadetes, hay oficiales, hay varios barcos. Este golfo, el Golfo Nuevo, en realidad es muy pequeño, es una bahía muy pequeña. Debe de tener unos 40 kilómetros por 60. Y la boca, la entrada al golfo, es muy pequeña, debe de tener 11 kilómetros. Por ahí cruzan los barcos pesqueros, pequeñas embarcaciones de carga. Y la profundidad tampoco es muy grande, más o menos 90 metros. Es un lugar apropiado para las maniobras navales de entrenamiento, puesto que las corrientes están bastante controladas. Es un lugar muy conocido, no hay escollos ocultos, no hay cosas raras, así que en ese año de 1960 se planean una serie de maniobras navales precisamente allí. Varios barcos van a estar trabajando en esta zona. Uno de ellos es el buque King, luego están el Cervantes, está el Muratore. Son contratorpederos. Los años 60 ya son un poquito más modernos. Hay también otros barcos más grandes, otros más pequeños. Van a realizar una serie de maniobras cuando de pronto, ¡pum!, hay una serie de sonidos extraños que detectan. Lo primero que se piensa es que en aquel 30 de enero del 60 hay un submarino ahí. No era raro. Tenga en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial Argentina recibió varios submarinos de la Alemania nazi después de la guerra. Los marinos alemanes navegaron hasta allá y trataron de entregarse al gobierno argentino huyendo de los soviéticos o de lo que fuera. Pero esta vez han pasado 15 años del final de la guerra y de pronto, ¡plip!, el sonar de los barcos comienza a detectar la presencia de un submarino grande. ¿Extraño? Sí, por supuesto. Muy extraño. ¿A qué capitán de submarino se le ocurriría meter su submarino en una pecera? Porque eso es el Golfo Nuevo. Es un área muy pequeña. Vamos, hay lagos en alguna parte del mundo que son más grandes, y la profundidad tampoco es la ideal. Un submarino, en un espacio tan cerrado, con apenas 11 kilómetros de boca y 90 metros de profundidad, es una presa fácil. Aún así, están detectando aquello. De inmediato se da la señal de alerta y comienza el rastreo. Y se detecta, es algo grande. Es muy grande. Se informa a los mandos militares, a los mandos navales, quienes establecen una serie de procedimientos de búsqueda y demás. Pero de hecho, es tan preocupante la situación que se ordena que al menos 3 de los barcos que están allí en maniobras dejen maniobras y entren en modo activo sembrando minas. ¡Minas explosivas! De esas que se sumergen, no son de superficie, están destinadas para cazar submarinos. Estas minas, precisamente son 3 de los contratorpederos los que siembran las minas. Tienen el objetivo de que si aquel submarino intenta escapar, choque con una y a la superficie a fuerzas. El objetivo no es hundirlo, sino subirlo a la superficie.
Pero esto se empieza a complicar porque el objetivo tiene una velocidad muy superior a la que se esperaría de un submarino convencional. Y en 1960, el único gobierno que realmente tenía submarinos activos de tipo nuclear que pudieran estar mucho tiempo y moverse rápido era Estados Unidos. Los soviéticos habían puesto a flote el K-19, apodado el Widowmaker por todo el montón de accidentes que tuvo. Haremos un programa posterior de eso. Pero lo habían puesto en el 59 y no podía navegar bien todavía. Así que esto era muy raro. De inmediato se siguen aquellas alertas. Están monitoreando aquel artefacto que se mueve rápido bajo el agua cuando de pronto, ¡plip!, del otro lado, en la boca del Golfo Nuevo, aparece un segundo eco y es cuando empieza a sentirse un poquito de miedo. Porque es el segundo submarino que está entrando al Golfo Nuevo. Argentina en ese momento no había incluido en sus operaciones militares, en estas prácticas que estaban haciendo los cadetes, no incluyó submarinos. No estaban ahí, pues. Lo que estaba entrando era de otra potencia militar y no era argentino. Así es que se sigue con aquello. Bueno, van de un lado a otro, pierden la pista, todo es silencio. Durante los días siguientes vuelve a aparecer por aquí, vuelve a aparecer por allá. Ya se vuelve muy incómodo esto, porque parece un juego del gato y el ratón. Los políticos ya también están interviniendo. Frondizi, el presidente, quien por cierto sería derrocado en un golpe de Estado 2 años después, está dando la instrucción de que ya se haga algo. Pero mientras todo esto pasa, la diplomacia argentina está enviando comunicados. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, un total de 23 países fueron notificados de la presencia de un submarino en aguas argentinas, pidiendo la identificación positiva. Es decir, si es de ustedes este submarino, alguien que nos diga para no hundirlo. No queremos un conflicto internacional, pero no sabemos de quién es. Mientras esto pasa, la Armada va juntando barcos en la zona, va preparando aviones por si acaso. Estados Unidos dice, no, eso no es mío. Inglaterra insiste en que tampoco es de ellos. La Unión Soviética informa que ellos no tienen ningún operativo en aquella zona y no es de ellos. Y así, cada uno de los estados que ha sido consultado indica no tenemos idea de quién sea. Para el 11 de febrero han pasado ya 11 días de estar ahí con estas situaciones, es cuando Frondizi ordena el ataque total. Se acabó. Ya han respondido las potencias que no es de ellos, y consultarle a otros países que tienen armadas menores no tiene caso. ¿Quién va a tener un submarino? El detalle es que se ordena acabar con aquello. De hecho, el incidente fue conocido como el caso de los submarinos de Frondizi. Pero ocurrió ahí, en el Golfo Nuevo. El caso es que, bueno, ya se da la orden. 13 barcos de superficie, alrededor de 40 aviones. Se da la orden de atacar. Lo que sea que está ahí debe de ser destruido. Las rutas de navegación que cruzaban por el Golfo Nuevo o por la entrada del Golfo Nuevo son desviadas, alejadas para evitar alguna confusión. Rutas aéreas también son desviadas, no cruzarán por ahí. Hacia el sur hay un aeropuerto, se suspenden operaciones. Y se da la orden de ataque, y comienza entonces el ataque. Siguiendo las últimas ubicaciones detectadas con los sonares, se van localizando y se arrojan cargas de profundidad. En un principio, estas cargas eran lanzadas cada 10 minutos con el objetivo de que si golpeabas a algo, no tuviera tiempo de mandar buzos a reparar. Si hay un submarino ahí y lo lastimas, que los buzos no lo puedan reparar, pero no hubo nada. Vamos, era un tiradero de cargas de profundidad que no vea. Después comenzaron a patrullar lanzando constantemente bengalas, constantemente. Se colocaron boyas con hidrófonos porque si pasaba por ahí cerca lo detectarían. Se utilizó lo nuevo que había en el mecanismo antisubmarino. Se compraron cosas a Estados Unidos, los aviones comenzaron a patrullar desde el aire, lanzando cargas de profundidad aquí y allá. Donde sospechaban que estuviera, allá lanzaban la carga de profundidad, pero nada. Para el 14 de febrero del año de 1960, el incidente se está volviendo más tenso porque a ciertas horas de la noche el riesgo de que choque un barco contra otro es tremendo. Vamos, es tremendo. Hay muchísimo movimiento y de pronto los aviones pasan rasantes porque hay reportes de que esto además es muy grande. Muy, muy grande.
más grande que cualquier submarino de la época. Y por citar algunos, el famoso K-19, que era el submarino atómico que acababa de estrenar la Unión Soviética, tenía 114 metros de largo. El submarino americano, el Nautilus, que fue el primer submarino con motores impulsados por energía atómica, tenía 97, los franceses tenían uno de 80 y tantos, así es que en realidad eran pequeños. Pero esto era más grande, se movía rápido y cambiaba de posición. Aquel día 14, la Marina Argentina informó que había enviado un comunicado a la tripulación del submarino para que se rindiera. ¿Cómo lo habían mandado? Bueno, me imagino yo por radio, no tengo los detalles, pero se informó que no había habido respuesta o que había sido rechazada la oferta, aunque nunca se aclaró que hubiera habido una respuesta. Simplemente se decidió que no había aceptado la propuesta. Pero entonces, cuando están ya bombardeando de nuevo y rastreándolo, tratando de localizarlo, se dan cuenta que hay otro problema. Y es que repentinamente acaban de entrar 2 submarinos más, que tampoco son argentinos, al Golfo Nuevo. Esto era ridículo. En proporciones marítimas, el Golfo Nuevo es una pecera, y hay 3 submarinos enemigos navegando por debajo de los barcos argentinos. Y déjeme decirle que los barcos argentinos eran barcos activos. No eran barcos que estuvieran ahí amarrados en un puerto, esperando a ver si salían a dar una vuelta ahí en la bocana. No, eran barcos que estaban constantemente en movimiento, eran barcos equipados, era una marina realmente fuerte. 13 de sus barcos, perfectamente artillados, perfectamente equipados, están detectando 3 submarinos moviéndose abajo de ellos con velocidades que no corresponden a submarinos y con acciones evasivas que dejan helado a más de un capitán. Ciertamente en ese momento alguno que otro debe de haber pensado, ups, ¿y si mejor nos salimos y los esperamos afuera? Pero también surgía una pregunta. ¿Qué rayos haría un submarino enemigo metido en el Golfo Nuevo? No hay instalaciones de alta seguridad, no hay instalaciones militares atómicas, no hay instalaciones secretas de nada. Es un puerto pesquero, con algo de carga pero muy poca. ¿Por qué estarían ahí? Comenzaron a surgir un montón de hipótesis, pero el hecho es que estaban allí estos 2 grandes aparatos, mucho más grandes que el primero, déjeme decirle. Y hubo un profundo nerviosismo, por lo que se pidió ayuda a los Estados Unidos. En aquel año de 1960, Estados Unidos estaba ya teniendo severos problemas con la Unión Soviética en el tema de la Guerra Fría y no deseaba que fueran a hacer alguna trastada en el resto de América como lo que estaba pasando con Cuba. Así que enviaron especialistas en guerra submarina. Se dice que fueron unos 13 o 14 oficiales estadounidenses, hay quienes afirman que fueron muchos más, que llegaron allá para asesorar a la Armada Argentina en el combate de aquellos submarinos. Imagínese a qué tamaño estaba esto. Y lo claro que queda, que no era una falla de los equipos. A diferencia, por ejemplo, de un avión que en vuelo de pronto detecta alguna cosita ahí y se espantan, esto eran muchos barcos, muchos aviones, equipos de sonar, sistemas de boyas con sonar que emitían señales que estaban detectando la presencia de 3 objetos submarinos de gran tamaño y de gran velocidad. Algo estaba pasando. Estados Unidos mandó torpedos eléctricos con un sistema de detección y ataque muy sofisticados. Mandó torpedos con sistema de sonar, es decir, una especie de bombas con motor que caen al agua, se sumergen y van a buscar su objetivo. Mandó a los especialistas, les mandó una serie de cargas de profundidad especiales. Vamos, mandó un montón de equipo. ¿Y sí? De pronto localizaron aquello, lanzaron los sistemas de detección, estos torpedos explosivos con capacidad de hundir cualquier barco. Falló el primero, falló el segundo, falló el tercero, fallaron 5. Aun cuando aquello estaba ahí, estático, no pasó nada. Cambiaron el sistema y utilizaron los sistemas de sonar. Aparatos que caían al agua, se sumergen, llegan a un cierto nivel y rastrean su objetivo hasta encontrarlo. Un operario desde un avión va monitoreando esto y lo dirige. ¡Pum! No llegó. Al menos en 3 ocasiones se lanzaron estos artilugios y no le dieron a nada. Y de pronto alguien grita: «¡Está en superficie!». ¡Jod!
está en superficie y se oyen los cañonazos. Empiezan los barcos a disparar los cañonazos. Arremeten con los cañones de los barcos contra aquella cosa. La gente estaba muy espantada. Muchas personas fueron y se refugiaron por aquí y por allá. Los que escucharon, otros ni cuenta se dieron. Los aviones comienzan a volar rasantes y desde arriba detectan aquella mancha oscura, grande, lanzan nada. Para el 18 de febrero, y ya muy cansados los marineros argentinos de tantas desveladas y la presión de estar persiguiendo en este espacio tan reducido donde pueden pasar accidentes fácilmente, ya no tienen nada. Consideran que ha escapado, a pesar de que la boca del Golfo está minada, a pesar de que hay barcos a la espera de cualquier cosa, lo que estuviera ahí se les ha escapado. Informan a Frondizi, el presidente, que se les ha escapado. Han lanzado cantidades increíbles de cargas de profundidad, han lanzado torpedos, han aventado bombas desde aviones, disparado cañonazos y aquello se les escapó. Sea lo que fuera, era algo muy sofisticado. Pero para el día 20 lo vuelven a detectar. Si aquello salió, enseguida regresó. A pesar de que habían hecho lo que ellos llaman un dragado, una revisión, un barrido. Para detectar algo no lo detectaron, pero el día 20, de regreso. El día 21 aparece nuevamente, se lanzan estos, los otros, disparos, no sé cuánto. El 22 hubo quienes lo vuelven a ver en la superficie. El 22 de febrero de 1960, marinos aseguraron haberlo visto en la superficie. Y alguien dijo, es un submarino tipo 21 alemán. Submarino tipo 21 alemán, es decir, era un submarino nazi. Eso no tenía sentido, esos submarinos. Tendría 15 años, era un submarino alemán, era complicado, tenía problemas técnicos, era la nueva línea de submarinos de Adolfo Hitler, que nunca llegó a perfeccionarse del todo, tenía muchas broncas, y 15 años después aparece y soporta la persecución en una operación increíblemente violenta. El hecho de que todos estos barcos y aviones estuvieran concentrados en un pequeño espacio atacando era una operación militar tremenda que no encontraría un parangón sino hasta años después con la Guerra de las Malvinas. Un submarino viejo alemán. Para empezar, ¿quién lo había mandado? Los soviéticos tenían un par de submarinos, pero no se arriesgarían a enviarlos, tenían cosas mucho mejores, más nuevas, poderosas. ¿Traficantes? ¿Para qué? ¿Para qué enviarían un submarino? Mejor buscar un puerto por ahí, una caleta, alguna zona, y en un barquito llevan los contrabandos. ¿Militares de otro país? Llegando, no tenía sentido. Las declaraciones eran muy raras. Por todas partes había confusión, había declaraciones de un periodista, de otro, aunque oficialmente la prensa no pudo estar, y de hecho los quitaron. Para el día 25, se declaró oficialmente que la operación había terminado y que lo que hubiera estado ahí había escapado. La Marina detuvo, retiró los barcos, los aviones que venían desde Bahía Blanca, desde Mar del Plata, desde las bases aeronavales de por allá, volvieron y la vida volvió a su curso. Cuando se preguntó qué podría haber sido, surgió una hipótesis también muy loca. Alguien aseguró que era un submarino hundido. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando escapan los nazis, algunos de sus submarinos que llegaron a la Argentina bajaron a la tripulación, bajaron a quienes tenían que bajar, se adentraron un poquito y ¡pum! Se soltaron y se hundieron. Les abrieron las válvulas para dejarlos en el fondo y que nadie supiera que habían llegado a Argentina, iban huyendo. La teoría es que las cargas de profundidad que fueron lanzadas, los equipos acústicos y sonar, detectaron aquel pecio, aquel hundimiento, le avientan una carga de profundidad y esta carga provoca que se mueva, y esa era la teoría. La otra teoría es que era un submarino soviético tan fuerte y tan resistente que había logrado estar durante 25 días siendo perseguido por los barcos de la Armada Argentina y había logrado escapar. 25 días. La Armada Argentina era armada de a de veras. ¿Cómo le explico que estos barcos habían disparado porque habían estado participando en una operación militar en el 55 y en el 40 y tantos? Esta gente tenía experiencia, no estaba jugando a las canicas y eran barcos de a de veras.
No eran pequeños guardacostas o barquitos chiquitos, eran barcos de a de veras, eran barcos equipados para la guerra. Y aquello se les había escapado. Por supuesto que las noticias fueron y vinieron y dijeron de esto y de lo otro y de lo de más allá, y se acabó el asunto y se fue perdiendo. Algún tiempo después hubo otro incidente en el 61, muy pequeño, y poco se dijo realmente. Surgió otra hipótesis, que todo esto había sido inventado por Frondizi, el presidente, para distraer la atención de algún otro asunto. Podría haber sido, pero era mejor un buen partido de fútbol o alguna cosa parecida. Las noticias del verano suelen ser noticias que no comprometen, que no complican. Una noticia del verano es una noticia inventada por un gobierno, así se le llama, para distraer la atención de la opinión pública. En México, en los años 90, el asunto del chupacabras, independientemente de que fuera un asunto real o no, fue utilizado como una noticia del verano. Luego hubo unos náufragos que sobrevivieron 9 meses, quién sabe en dónde, y salieron, vamos, hasta en el papel de baño. Pero era una noticia del verano para distraer de un problema económico, de un problema político. Se dijo que eso era, pero aquí no podía serlo porque además los marinos eran parte del ejército y era una fuerza militar muy dura que no se prestaría a esos jueguitos. Si decían que había algo ahí, es porque había, pero además de eso, es porque sabían que había, y sabían que lo que había ahí no era normal, porque ya lo habían estado persiguiendo antes. En febrero de 1957, en el Río de la Plata, la Marina Argentina había estado persiguiendo uno de estos objetos durante 5 días. Habían disparado cargas de profundidad, había habido aviones, y no le habían hecho nada. Sabían que estaba allí. Pero quizá la parte más interesante sería en 1958. Y quiero agradecerle a una persona del auditorio que nos ha compartido el testimonio directo de un oficial involucrado. Solamente le voy a decir que su nombre es Luis. No voy a decir el rango, no voy a decir el nombre del oficial involucrado, ni el barco en el que estaba. Pero el testimonio es muy sólido. El evento del 58 daría pauta a que se supiera que en ese otro de 1960 no estaban lidiando con un submarino, y por eso la presencia de los estadounidenses. El tema comenzó el 21 de mayo del 58. Ahí, en el Golfo Nuevo, se encontraban patrullando y haciendo operaciones en una misión de entrenamiento. Era una misión conjunta. Había 4 destructores pertenecientes a la Marina Argentina, que eran el Entre Ríos, el Buenos Aires, el Santa Fe y el Misiones. Iban acompañados de los cruceros Belgrano, la Argentina, 9 de julio, de 2 remolcadores de altura, 2 remolcadores de mar abierto, un buque de reparaciones y algunos otros cachivaches que había ahí. Era una operación de entrenamiento, pero con pleno armamento. Si bien la gran mayoría de estos barcos ya no eran nuevos, de hecho los barcos como el Entre Ríos, el D7, había sido puesto a flote en 1938, era un barco que tenía 20 años. Antes de la guerra, había comenzado a navegar, de la Segunda Guerra Mundial. El Belgrano también tenía muchos años, pero eran barcos que estaban activos. El detalle es que están navegando cuando a eso de las 10 de la mañana de aquel 21 de mayo de 1958, uno de los buques, si estoy en lo correcto, fue el Misiones, reporta tener un contacto hidrofónico. Estos barcos eran viejos, no tenían sonar, no estaban equipados con la última tecnología. Pero era bastante activo aquello y funcionaba bien, y detectan un contacto hidrofónico. Un objeto grande que se está moviendo rápido bajo el agua. Le estoy hablando 2 años antes del evento que le narré al principio. Se piensa que puede ser una falla del equipo, se piensa que puede ser cualquier cosa. Pero aproximadamente 40 minutos después, otro de los barcos, de estos 4 destructores que se encuentran en el Golfo Nuevo, confirma el contacto hidrofónico. También lo está escuchando y aporta la misma información. Es algo grande que se mueve rápido y que está más o menos a unos 50 metros de profundidad, a la mitad del agua. Recuerde que el Golfo Nuevo no es muy profundo, tiene cuando mucho 90 metros de profundidad. Las medidas tampoco son muy extremas.
Así que comienzan a detectarlo. Antes de que pasara una hora, los 4 destructores han confirmado un contacto hidrofónico preocupante. Hay un submarino en el Golfo Nuevo. Y por supuesto que más de uno se rasca la cabeza por la misma pregunta que se harían años después. ¿A qué capitán de submarino se le ocurre meterse aquí? Y justamente cuando estamos en maniobras militares. No había ningún submarino argentino en ese momento. Otra vez no había submarinos de la Argentina ahí navegando. Así es que no era de ellos. Comienzan los contactos y el jefe de la operación determina que aquello definitivamente es real. Hay algo ahí. Ordena a los cruceros que permanezcan afuera del Golfo para evitar que puedan ser objeto de un ataque. No están equipados con medidas contra submarinos, así es que se organiza una búsqueda. La búsqueda incluye la detección en diferentes puntos y un barrido en forma de espiral. 3 de los destructores van a hacer este barrido desde la parte más exterior hacia la interior, mientras el cuarto custodia la entrada. Apenas unos 11 kilómetros, va a estar dando vueltas y si detecta algo lo avisa. Este patrón de búsqueda no solamente incluye la orden de detectarlo, sino también de atacarlo. Los barcos van equipados con cargas de profundidad, van equipados con munición en los cañones, con todo lo que se necesita. Así que empiezan a hacer ese movimiento. Una y otra vez. Pero cada vez que lo detectan, el objeto es muy grande, 200 metros, igual que en 1960, las mismas medidas, muy grande, es sólido. Les queda claro que es sólido. Pero además, algo que les hiela la sangre es que lo pueden ver. Está sumergido, pero se puede ver la figura. Está cerca de la superficie. Pueden ver esta mancha negra que se mueve. Y en la parte posterior, hacia popa, emite unos destellos azulosos extraños. A eso de las 12 del día, es decir, a mediodía, comienza el ataque. Comienza el lanzamiento de cargas de profundidad en un patrón a 40 o 50 metros. Acto seguido, y en el siguiente barrido, se empiezan a lanzar a 90 metros. Poco después, también, comenzaría a recibirse la ayuda de la Fuerza Aeronaval, con la llegada de unos aviones anfibios, los Catalina, también equipados con cargas de profundidad, quienes desde arriba reportan estar viendo esta masa oscura que se mueve en el agua y lanzan las cargas sin ningún efecto. Esta situación se va complicando conforme pasa el tiempo, porque mientras que uno se avanza y se acerca a aquel objetivo, este objetivo se desplaza. De pronto el Entre Ríos va navegando a toda velocidad, cuando de pronto se cruza con esto, y al cruzarse con esto, todo el barco empieza a vibrar como si se fuera a desarmar. La gente que estaba en cubierta tiene que agarrarse para no caer al piso, la gente del puente de mando, en donde está el testigo que ha visto esto. Comienza a sujetarse de lo que se pueda, porque aquello vibra y se mueve y hace como si se fuera a partir a la mitad. Está la cercanía que provoca una reacción. Hasta en los equipos comienzan a jugar las brújulas, a oírse estática, a un ruido espantoso. Reportan este contacto cuando de pronto el Buenos Aires, que está en la entrada del Golfo, responde a todos: lo tengo aquí. Pero ¿cómo lo vas a tener allá? Si estamos a 20 kilómetros y acaba de pasar abajo de nosotros. Pues esa era la velocidad que este cacharro alcanzaba. Se dan cuenta que esto está jugando con ellos, y que las cargas de profundidad que han lanzado no ha servido de nada. Para colmo de males, por las cargas de profundidad, que son unas bombas, es una especie de tonel como de 200 litros. De esos que se usan para los combustibles. Bueno, la apariencia pudiera pasar por eso. Pero está lleno de explosivos, se lanza al mar y cuando llega a una cierta profundidad un dispositivo especial lo detona y aquello explota, haciendo una explosión tremenda. Tan tremenda que de hecho en una de las vueltas que dieron lanzando las cargas, una de estas explosiones alcanzó a dañar el casco del D7 del Entre Ríos, por la cercanía, y aparte el Canso Catalina, el Consolidated Catalina, tiró unas bombas también y aquello era una locura. Finalmente dan la orden de detener esto, porque si siguen así van a acabar dañando los propios barcos o se van a quedar sin cargas de profundidad y cuando realmente lo necesiten, no van a tener. El problema es que esto seguía, yendo y viniendo, yendo y viniendo. De pronto, al caer la tarde,
Ya está oscureciendo, los oficiales están en el puente de mando cuando alguien reporta: ¿alcanzan a ver eso? La gente toma los prismáticos y mira, y se quita los prismáticos porque realmente lo pueden ver, está a 300 o 400 metros. Esa cosa enorme. Enorme, realmente es enorme. El destructor tendría 100 metros de largo, esto tiene el doble. Y brilla. Emite una extraña fosforescencia bajo el agua. En ese momento alguien debe de haber sentido mucho temor. Estos 4 barcos viejos, que tenían ya en ese momento unos 20 años, contra ese artilugio no había ninguna posibilidad. Durante esa noche el patrullaje continúa para no perderlo. Desde el aire, aviones vuelven a confirmar que ahí hay una luz extraña, navegando bajo el agua, simplemente moviéndose bajo el agua, cerca de los barcos. Esa noche fue tremenda. Nadie pudo dormir, por supuesto. El nerviosismo, el magnetismo que aquello generaba, porque de pronto sentías como tu barco se hacía así, se sacudía, mientras que esto se acercaba y luego se alejaba, se acercaba y se alejaba. Nada, no había nada que hacer. Al amanecer del 22 de mayo sería el propio Frondizi, nuevamente presidente, que había sido electo apenas un poquito de tiempo atrás, informó a los medios que había un submarino enemigo en el Golfo Nuevo y que se estaba tratando de capturarlo o de destruirlo, pero la orden era dañarlo para que saliera a la superficie. No tanto destruirlo. Pero esto no era tan fácil. Esa mañana del 22 de mayo, nuevamente vuelven a detectarlo, pero esta vez está muy cerca. El destructor Entre Ríos lo acaba de detectar a un costado, a tiro de piedra. Es gigantesco, no pueden hacer nada. Desde el aire, 2 aviones Martin Mariner, también pertenecientes a la Fuerza Aeronaval, hacen algo para atacarlo, lo atacan, disparan, intentan hacer todo lo que pueden, presumen que aquel barco está dañado, porque de pronto está comenzando a salir a la superficie. Intuyen que le pegaron, que una de esas bombas o de esos cañonazos o algo lo dañó y empieza a subir, y esperan ver un barco todo dañado o un submarino todo dañado que sale a la superficie. Pero cuando sale a la superficie, y esto oficialmente nunca se dijo. Esta es una información que nos fue confiada por un familiar de uno de los oficiales que estaba en uno de estos barcos y que vio aquello salir del agua. Cuando lo vieron afuera, eso no era un submarino. Eso era una especie de cigarro enorme, completamente liso, sin torre de mando, sin la famosa vela del submarino, sin una hélice, sin un timón, sin una nada, no se veía nada, era completamente liso, y una lucecita de color azul le recorría por el costado. Aquello estaba ahí, a la vista de todos. Desde el alto mando, desde el mando de aquella operación, llegó la orden: envístanlo. Se le ordenó al destructor Entre Ríos que abordara esto, es decir, que se dirigiera a toda velocidad y lo chocara. En el Entre Ríos, me imagino yo que aquellos oficiales habrán sentido que era una misión suicida, porque esto duplicaba el tamaño del Entre Ríos y ciertamente no parecía un submarino, ni un barco, ni una nada que hubieran visto jamás. Aún así la orden era hacerlo. No era una pregunta, era una orden. El Entre Ríos dio la vuelta, comenzó a acelerar sus motores para ir ganando velocidad, hace un giro y empieza con el ataque directo, dirigiendo su proa a toda velocidad, 30 y tantos nudos por hora, contra aquella mole que está allí flotando tranquilamente, y conforme se va acercando, se van preparando todos para la colisión, presumiendo que ese va a ser el fin del barco. Se están acercando y de pronto, ¡fum!, el submarino se va y el barco pasa de largo a punto de chocar con otro de los destructores que estaba enfrente. Tienen que hacer una maniobra evasiva y esto desaparece en segundos. Se dio la orden de dejarlo ahí. Aquello, lo que fuera, había recibido al menos 15 cargas de profundidad antes de que se diera la orden de embestirlo, de abordarlo. ¿Qué era aquello? Era sólido, sí, por supuesto que era sólido. Lo que habían detectado era algo sólido, lo que vieron era algo en superficie.
pero se les había escapado. Así que, cuando 2 años después vuelven a estar ahí en el Golfo Nuevo, ahí donde está este bonito lugar turístico y todo, sabían que se estaban enfrentando a algo. A los medios siempre se les dice lo que debe decirse para que nadie se ponga nervioso. Pero los marinos argentinos sabían que eso no era de aquí, no era de nosotros. Tan es así, que terminada la misión y cuando vuelven a puerto, los oficiales que tuvieron algún tipo de control en ese momento, que estuvieron en los puentes de mando, fueron llevados aparte y se les hizo firmar una responsiva de que no hablarían de eso jamás. Posteriormente fueron enviados a otros barcos o a puestos en tierra, de tal manera que se aseguraran que no hablarían. Cuando en 1960 llegan los estadounidenses, es porque ya habían sido informados de aquello, no fue por casualidad, estaban esperándolo. El testigo de aquel incidente de 1958 guardaría el secreto hasta pocos días antes de su muerte en el 2008, cuando finalmente le cuenta aquello a su hijo. Le confiesa que durante todos esos años, 50 años, nunca había dicho nada. En aquel momento era un hombre de unos 30 y tantos, y en el lecho de muerte le confiesa a su hijo lo que habían vivido, lo que realmente él vio desde el puente de mando de uno de los barcos, y lo que escuchó de las comunicaciones radiales, y aseguraba que ahí había un objeto que no era de este mundo. No estaba desvariando. La enfermedad que lo tenía en una cama en un hospital no afectaba su capacidad mental. Obviamente, al fallecer, aquello se queda con el hijo, que intenta platicar alguna vez por aquí, pero poca gente le cree porque poca gente sabe que realmente existió eso. Pero lo que a mí me llama la atención y que más me sorprende es la consecución de los eventos. Verá, todo comienza con el incidente del 57 en el Río de la Plata, 58 en el Golfo Nuevo, 60 la famosa batalla del Golfo Nuevo, la que le platiqué al principio, con 13 barcos, 40 aviones, torpedos electrónicos, estadounidenses, marinos ahí involucrados, todo eso. Bien, al año siguiente hubo otro incidente menor. Pero quizá usted no recuerde que en este canal tenemos un video en donde hablamos de un caso en Estados Unidos, el incidente de Sag Harbor. Ahora mismo por ahí arriba le va a salir el vínculo para, si no lo ha visto, lo pueda ver. En 1967, la Marina de Estados Unidos se enfrascó en un enfrentamiento con uno de estos objetos. Las mismas características, el mismo tamaño, casi 200 metros, luces de colores. Fueron varios incidentes juntos durante muchos días de persecuciones, ataques, pero era ya 1967. Ya estamos hablando de que Estados Unidos tenía numerosos submarinos atómicos altamente artillados, con poder verdaderamente destructivo, y según se cuenta, Estados Unidos pudo capturar aquel objeto, subirlo a una barcaza y llevarlo a una instalación secreta. 1967. Por ahí está el vínculo. Para 1968 quedó claro que aquello que habían hecho no les había gustado. En 1968, 4 submarinos fueron destruidos de forma muy cercana. 2 de ellos en el Mediterráneo, uno francés, el Minerve, y uno israelita, el Dakar. Y en el Atlántico, un submarino soviético y el famoso USS Scorpion fueron destruidos. Hay quienes especulan que la consecución de eventos fue muy simple. En 1957 se sabe que hay algo, que un objeto que no es de este planeta está dando guerra por ahí. 1958 se confirma que esto no es algo que haya sido hecho por los seres humanos. 1960 se comienzan a hacer pruebas, a ver con qué le podemos pegar, con cargas de profundidad, cañonazos, torpedos, misiles, lo que sea. 1961 se perfecciona la técnica. 67 logran el objetivo de destruir uno. 68 la venganza es destruir 4 submarinos en rápida sucesión, solo para dar una muestra de lo que son capaces.
Claro, es una teoría. Pero si usted revisa la consecución de eventos, cómo se fueron dando, la historia no es un hecho aislado solo. Un marino en un barquito que ve una luz extraña puede ser una confusión o puede ser cualquier otra cosa. Pero numerosos marinos que reportan objetos muy parecidos no pueden equivocarse tan fácilmente. Quizá los incidentes de Shag Harbor, el incidente aquel del hundimiento de los 4 submarinos que ahora mismo está por aquí arriba, el vínculo con el video para que si quiere verlo lo pueda ver, el incidente de Argentina, la batalla del Golfo Nuevo, podrían estar relacionados todos, y podría ser una pequeña lección de mira lo que soy capaz de hacer. Un artefacto capaz de destruir nuestras mejores armas. ¿Y sí? Los submarinos atómicos contemporáneos son nuestras armas más poderosas como especie humana. Son capaces de destruir grandes moles de acero con una facilidad increíble. Son capaces de lanzar misiles con cargas atómicas que desaten el fuego más terrible sobre una ciudad y sin embargo, tal parece que estos visitantes que en un principio pensaron simplemente ponerse por ahí, llevarse una vaca, estudiar al ser humano un poquito, traer unas personas para inyectarles cositas y sacarles cositas, después se molestaron y nos dieron una probadita de lo que son capaces. Quizá, más que curiosidad, deberíamos tener miedo. Buenas noches y que descansen en paz.